para todos y bienvenidos nuevamente a la continuación de nuestro estudio en la iglesia de Filadelfia, la sexta de las 7 iglesias a las cuales el Señor les manda una carta aquí en el libro del Apocalipsis. Y habíamos quedado en más o menos poco menos de la mitad de la filmina número 18 y por tanto hoy, con la ayuda del Señor, con la dirección del Santo Espíritu y sobre todo oyendo la voz del Espíritu, vamos a continuar con nuestro estudio y a sacar, extraer de la palabra de Dios enseñanza de primer grado, valiosísima, necesaria, contundente, con la cual cada uno de nosotros debe regir su vida y escuchando, como dice el Señor mismo, escuchando la voz del Espíritu y haciendo lo que Él nos manda. Así que vamos, repito, a seguir en el punto donde quedamos cuando habíamos señalado en la última parte del estudio anterior que aunque habían ciertas limitaciones necesarias, los aspectos que habíamos mencionado en el punto anterior también en cuanto a la ceguera humana, tal ceguera no lo es en el caso de usted y de mí, como siervos obedientes que buscamos con celo y pasión la palabra del Señor. En todo caso, por fidelidad y amor a Dios que nos salva, o por horror, cuando los impíos estén ante su trono de juicio, todos ellos reconocerán esa condición de santidad y verdad que el Señor, el Dios Trino, es por los siglos de los siglos. Así lo vemos en las almas de los siervos del Señor que serán muertos por el anticristo y el falso profeta durante la gran tribulación, es decir, la semana 70 de Daniel, que ya ha sido mencionado antes, cuando es abierto el quinto sello y estos santos, bajo el trono de Dios, exclaman a su Dios y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 6:10. Para nuestra eterna gloria y felicidad, por gracia de Dios y en los méritos exclusivos del Señor Jesucristo en la cruz, la fe en Él nos garantiza estar en el lado correcto delante de Él por toda la eternidad. Ante la verdad que es probada cada día, en cada momento y en muchos de los que nos rodean, en un mundo de ateos, es necesarísimo enfatizar esta verdad inmutable que la condición de el santo y el verdadero se aplica de forma exclusiva a la persona de Jehová Dios. Así lo afirma el profeta Isaías en 6:3 cuando exclama: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en la presencia de Dios, ante el trono eterno, los 4 seres vivientes lo afirman y lo reconfirman, y esto no porque exista duda, jamás, ni mucho menos, sino para la gloria de Dios. Ellos exclaman, y lo leemos en Apocalipsis 4:8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto deja claro que ninguno de los impíos en cualquier momento del tiempo tendrá excusas o razones para tratar de justificarse delante del juez de toda la tierra cuando lleguen al trono de juicio divino, porque, y nuevamente volvemos a la palabra como la genuina autoridad que nos afirma y reconfirma este tipo de verdades, leemos a través del apóstol Pablo en Romanos 1:18 cuando hasta el 23 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Entonces, podemos concluir que en su necesidad y rebeldía, la del ser humano, está su sentencia de condenación eterna. Además, en ambos casos, el artículo el, que se usa antes de santo y verdadero, prefija que Jehová es el único en dicha condición. Este es un comentario y afirmación que hace Samuel Pérez Millos. Al final, no importa cuánto se esfuercen los hombres bajo el hechizo de su padre el diablo por negarlo o denigrar al Señor que murió en una cruz y resucitó al tercer día para salvarlos también a ellos. Y como digo, al final, cada uno de ellos se presentará al juicio. Y esto no es un asunto de voluntad, de escogencia, es que tendrán que hacerlo. Y ahí cada uno de ellos recibirá la recompensa de su maldad. Cuando escuchen la sentencia de aquel a quien negaron y despreciaron, que les va a decir, y esto lo leemos en Mateo 25:31, cuando leemos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y continúa en el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos, los que acaba de mencionar el Señor, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y esto será inmutablemente así, por cuanto el Señor que los juzga, el mismo Señor Jesucristo, es santo y verdadero. Continuamos con la filmina número 19, con la cual estaríamos cerrando el estudio del versículo 7. Y extraigamos, por tanto, algunas verdades adicionales que son valiosas y necesarias para llevar, como dije al principio, una vida de obediencia y lealtad delante de nuestro Señor. Siempre es saludable acudir a siervos que han probado durante muchos años su fidelidad a su Señor y han comentado la palabra de Dios con sabiduría y entendimiento, buscando únicamente la gloria de Dios. Uno de los que cito con regularidad, como ya lo habrán escuchado en ocasiones anteriores, es MacArthur, que sobre esta condición única del Señor Jesucristo como Dios eterno dice: el santo, el verdadero, una descripción común en este libro. Hay algunos pasajes que cita MacArthur: Apocalipsis 4:8, 6:10, 15:3, 16:7, 19:2 y 19:11. Cristo participa de la naturaleza santa, pura y libre de pecado de su Padre. Y los versículos que lo apoyan son Salmo 16:10, Isaías 6:3, Isaías 40:25, 43:15, Habacuc 3:3, Marcos 1:11, Marcos 1:24, Juan 6:69 y Hechos 3:14. Es decir, él tiene pureza absoluta y está separado por completo del pecado. Verdadero significa y puede referirse tanto a uno que habla la verdad como a aquel que es genuino, auténtico, a diferencia de una imitación fraudulenta. Entonces, con relación a este señalamiento de verdadero que menciona MacArthur, afirma el mismo Señor de sí mismo. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es precisamente por estos atributos eternos e inmutables que cuando el Señor dice aquí que Él es la verdad, está afirmando una verdad eterna. Ya he dicho antes, ¿qué significa esto para usted y para mí y para todo aquel que le cree y confiesa al Señor como su Salvador? Volvamos a aquel refrán que les dije al principio de lloviendo sobre mojado. Implica repetir una y otra vez aquello en lo que descansa nuestra seguridad de ser salvos. Una cita que hago con frecuencia porque dice de manera contundente la realidad y la necesidad para garantizar la salvación en el Señor Jesucristo. Romanos 19 y 10
y 11 dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Además, Cristo mismo asegura, y su promesa es completamente fiel y verdadera, que cuando él afirma en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y esto es absolutamente cierto. Y Pablo lo reconfirma bajo la guía del Santo Espíritu, refrendando lo que acaba de decir el Señor, no porque haya necesidad de refrendarlo, sino para darle continuidad a una verdad tan inmutable como esta, y dice el apóstol en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego en el libro de los Hechos, Lucas dice en 16:30 y 31, hablando del carcelero de Filipos, que también hemos citado con regularidad, sacándolos les dijo, se refiere a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por tanto, podemos concluir que en esa condición de santo y verdadero es donde reposa totalmente mi garantía de salvación. Bien, ahora llegamos a la filmina número 20 y pasamos a la segunda parte del versículo 7, en el cual se afirma que el Señor Jesucristo es aquel que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Sin embargo, antes de analizar este pasaje, me siento impulsado a hacer una pequeña reflexión. El estudio de la ciencia médica en el campo de la llamada psiquiatría o el psicoanálisis, esto es en todo lo relacionado con el ser inmaterial del hombre, tiene por probado, o al menos con rango de muy cierto, dictámenes del por qué sucede esto y aquello en la conducta humana. Como neófito total en este campo, no desmiento que algunos o muchos de tales conclusiones tengan una base real. Seguramente es así, ya que lo que no se puede demostrar fehacientemente, al menos lo califica como cierto la experiencia de casi un ciento de años de estar practicando este tipo de ciencia. Pero donde esta ciencia suele chocar con la existencia de un Dios, tiene que ver con asuntos de fe, de vida eterna y de la enorme influencia positiva que obtienen de ese Dios aquellos que le creen verdaderamente. Esta llamada ciencia en general cuestiona la palabra de Dios y en general ellos no la aceptan como tal. Así, por ejemplo, todo lo que se refiere a culpa por el pecado no existe para quienes practican esta forma de interpretar la conducta humana. Y los expertos en este campo insisten, por lo menos en su gran mayoría, hasta donde tengo entendido, no lo afirmo de manera categórica, que el pecado no es como lo creemos usted y yo o como lo define la palabra de Dios. Entonces, si no existe culpa, no existe pecado, no existe temor a la muerte y enfrentarse a un presunto estado de condenación, entonces tampoco Dios existe. Y entonces también esta gente, por lo general, tampoco lo afirmo de manera categórica, suelen confesarse como ateos. Pero como decía Facundo Cabral en uno de sus dichos más populares, ateos hasta que el avión se empieza a caer. Así, y aterrizando en esta pequeña reflexión, creer en uno que murió como malhechor en una cruz y que ese que murió en tan avergonzante condición pueda salvar a cualquier persona, parece el resultado de quien solamente se lo cree porque teme morir. Bueno, al final el asunto es un aspecto de mera fe, y como dijo Pascal hace unos 300 años, cuando afirmó, prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Diría yo que son sabias palabras de este hombre cuya lógica debería ser considerada por todo ser humano mientras tiene vida en este mundo. Ahora veamos el texto. El Señor dice que Él es poseedor de la llave de David y que tal llave le permite a Él abrir algo que nadie puede cerrar y cerrar algo que nadie puede abrir. Por tanto, dicha llave, y para efectos de la enseñanza aquí, no tiene que ser una llave física, una llave literal.
es una figura de la potestad del Señor Jesucristo para mantener la puerta de la salvación que Él es abierta, sin que exista poder alguno que la cierre, y que una vez cuando sea cerrada, ya no hay poder que pueda volverla a abrir. Un comentario de Juan Stam nos amplía la explicación y la raíz de dónde proviene la figura. Dice Stam: Cristo es el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. El sentido de la frase es una alusión a Isaías 22:22. En ese oráculo, Dios destituye al infiel mayordomo Sebna y entrega la llave de la casa de David a Eliakim. En esa época, el puesto de amo de llaves era el más poderoso después del rey. La llave simbolizaba sus plenos poderes sobre todos los asuntos del reino, con derecho de conceder o negar acceso al rey. Así como Eliakim ejercía poderes omnímodos, es decir, totales, en el gobierno del rey Ezequías, Cristo tiene poder incondicional e irresistible de abrir y cerrar las puertas de la nueva Jerusalén y del reino de la vida. Para mí, muy clara la explicación de Stam, y muchos a lo largo de los siglos y milenios se han esforzado por desacreditar esta verdad, negándola tanto en su existencia como en su eficacia. Hasta el día de hoy, todos los esfuerzos que han hecho han fracasado de manera humillante. Y lo peor, para quienes la sostuvieron y ya murieron, porque como dijo Pascal, ya se dieron cuenta de su espantoso error y están muy pronto a dar cuentas al Señor, el juez de toda la tierra, del rechazo que hicieron de su sacrificio vicario. Lo horroroso es que ninguno de ellos tiene absolutamente ninguna excusa válida delante del Señor del rechazo que hicieron. Esto les garantiza que millones de ellos ya son compañeros del rico, en la historia del rico y Lázaro de Lucas 16, 19 al 31, y que cada día, cada hora, cada minuto, miles y miles y miles de ellos siguen llegando a ese lugar de tormento. Quizás, dicho de manera jocosa, escucho las risas de los necios y de los expertos en analizar y diagnosticar la conducta humana por esto que estoy diciendo. Estoy seguro que la gran mayoría de ellos dictaminaría que necesito con urgencia hacerle una visita a uno de sus colegas. Para el resto de los que lo niegan, solo soy un pobre tonto que, temiéndole a la muerte, me aferro a este cuento para vivir una vida de una esperanza que no existe. Bueno, yo solo les recuerdo lo que dijo Pascal, y está escrito unas líneas más arriba. Prefiero creer en un Dios que no existe que dejar de creer en un Dios que sí existe. En todo caso, para ingenuos y tontos como usted y como yo, esta es una afirmación que el Señor da de sí mismo y en la cual descansa su seguridad y la mía, y de todo aquel que, mirando al cielo, le cree al Cristo como Señor, como Dios y como Salvador. Los necios que aún quedan pueden seguir riéndose y burlándose del creyente fiel. Al final, valga un dicho conocido, el que ríe de último ríe mejor. Bueno, pues usted y yo, como creyentes en el Señor Jesucristo, somos los que reiremos de último. Pero a esta clase de gente que se sigue burlando hoy y en este momento, cuando el doctor les diga que les queda unos pocos meses de vida, toda su seguridad y negación entrarán en una espiral de dudas y miedos. Y usted, mi querido consiervo, si sabe de alguien en esa condición, esta es su oportunidad de hablarle de Cristo y asegurarle que la única llave para entrar a su presencia la tiene Él. Por favor, no perdamos estas oportunidades. Todos ellos necesitan la luz que usted es. No la esconda, no la ponga bajo la cama o encerrada en el armario. Muéstrela a todos. Levante su mano para que vean su luz. Puede estar totalmente seguro que alguno de ellos se le acercará a preguntar: ¿y qué hago? Y usted sabe que tiene la respuesta. Bien, ya estamos en la Filmina 21, la penúltima de este segundo estudio, de esta segunda mitad, y seguimos en la segunda parte del versículo 7. Y como señalé un rato antes, citar los comentarios de siervos aprobados y calificados siempre es bueno y nos ayuda a aún mejor entender la palabra de Dios. Y para dar unidad a la interpretación, dice Carballosa de esto mismo: Cristo es el Mesías, heredero del trono de David. Repetidas veces en el Nuevo Testamento se presenta a Cristo como simiente de David.
Por ejemplo, en Mateo 1:1, 21:9, en Romanos 1:3, 2 Timoteo 2:7, Apocalipsis 5:5 y 22:16. Como el Rey Mesías, Cristo tiene control absoluto e indiscutible mayordomía sobre su reino. La llave era llevada, recuerden esto ya lo citamos, la llave era llevada sobre los hombros para demostrar que quien la llevaba poseía absoluta autoridad en la administración de las bendiciones y las posesiones. La referencia es Isaías 22, 22 al 25. Y tenemos también un comentario que dice, Él es el que abre porque es el único capaz y digno de dar entrada. Él es el que cierra porque solo Él puede excluir de su dominio a quien no es digno de entrar. La expresión de David sugiere el reino mesiánico, es decir, el reinado de gloria y paz, cuando venga la segunda vez a la tierra. Cristo posee la autoridad davídica genuina, sigue siendo el verdadero heredero de David. Esto también lo cita Carballosa. Entonces, pregunto, ¿qué mueve mi esperanza y la suya en el Señor Jesucristo? Lo que mueve mi fe y mi esperanza, como estoy seguro que mueve la suya, es mi fe en que su sacrificio en la cruz, sellado con su resurrección, más la gracia de Dios que me alcanzó y la fe que me fue dada para creer, son garantía total de que en Cristo hay salvación y vida eterna. Aquí siguen una serie de preguntas que es necesario hacernos para contestarlas con sinceridad y que cada persona en realidad debería hacerse. La primera es, sobre esta verdad de salvación y vida eterna en el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿acaso no lo testifica todo nuestro ser al estudiar su palabra? Yo diría que sí. Pregunta también, ¿acaso no lo confirma el Santo Espíritu cuando veo su manifestación en mi vida y escucho su voz en su palabra? Yo diría que sí. ¿Acaso no lo veo en las manifestaciones de poder, sanidad y transformación de las vidas de personas que creímos que era imposible que le creyeran al Cristo? Yo diría que sí. ¿Acaso no lo he experimentado en mi propia vida cuando al mirar hacia atrás lo que yo era antes de que Cristo me hallara y lo que por su gracia soy ahora? Nuevamente yo diría que sí. ¿Acaso no lo veo en la vida de oscuridad en que vivía cuando seguro que Dios me condenaría eternamente por la vida disoluta e irresponsable que llevaba antes de conocerle? Claro que lo veo. ¿Acaso no veo la diferencia hoy entre aquella vida de tinieblas y la vida de luz a la que el Señor me ha llevado, creciendo cada día en temor, obediencia y lealtad a sus ordenanzas? Diría totalmente que sí. Claro, lo veo y además veo que no estoy soñando ni imaginando cosas para autoengañarme. Cristo es real. La salvación que me dio es real. Todas sus promesas se han cumplido, por lo que ésta también será cumplida. Es por esto que el mismo Señor dice en Juan 14 del 1 al 4, no se turbe vuestro corazón, nos habla a usted y a mí, acuérdese, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas, es decir, habitaciones, casas, palacios, hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y porque le creo, creo que esta promesa es parte indisoluble de mi vida eterna en su presencia. Bien, ya estamos en la filmina última del estudio, la número 22, y cerramos aquí la presentación que el Señor hace a la iglesia de Filadelfia. Usando el pensamiento humano, limitado como es, podría decirse que mejor no pudo ser, ya que, dicho antes, la forma en que el Señor se presenta a cada iglesia determina su estado de ánimo para con ellas. Esto es, en actitud de enojo para quienes se descarrilaron y de paz para los que fueron fieles. Los siervos de Filadelfia solo pueden sentirse alegres, gozosos y satisfechos de que hasta aquí su Señor está complacido de ellos. Aquí es inevitable transponer esta presentación del Señor a estos siervos y hacerme la pregunta que como en otras ocasiones no quisiéramos hacernos por miedo a que la respuesta que tengamos que dar no sea la que debería ser. La pregunta es,
Si el Señor me hiciera una visita sorpresa, si toca a mi puerta y la abro, ¿cuál sería su actitud en la que lo vería llegar? Lo veré sonriéndome, con un rostro que me dice que viene a saludarme y a decirme que está contento con mi trabajo en su obra. O al abrir, veré su rostro muy serio, sus manos están a su espalda y de inmediato mi vida de siervo pasa enfrente mío y recuerdo lo negligente que he sido. Quizás el Señor trae en su mano un atado de cuerdas para castigarme porque se avergüenza de mí. Hecho el ejercicio, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál sería la actitud del Señor si llama a mi puerta y le abro? ¿Cuál es el resultado? Recuerde, delante del Señor no existen las medias tintas. O estoy haciendo su obra y Él está complacido con mi trabajo, o no lo estoy haciendo y el Señor está molesto conmigo. Esto es, ¿soy Esmirna y Filadelfia o soy Tiatira y Sardis? Si al hacer el ejercicio le da miedo contestar, creo que es mejor que haga un alto, retome el camino de obediencia, haga lo que su Señor le manda, sin cuestionar absolutamente nada. Solamente hágalo. Para tener claro lo que hasta aquí hemos aprendido, hagamos un breve resumen de la presentación del Señor, por ejemplo, a la iglesia de Filadelfia, ya que la palabra de Dios, además de ser altamente ilustrativa, es impositiva en los mandamientos que el Señor dicta. Su condición de santo y verdadero y ser poseedor de la llave de David, como única que abre el cielo, el creyente verdadero, y el lugar de tormento a quien lo rechaza, veamos qué he aprendido. Por la forma en que el Señor se presenta ante la iglesia de Filadelfia, entendemos desde este punto que el Señor llega en buenos términos con sus siervos filadelfinos. Esto se deduce por la forma de enojo, ira, en que se presenta, por ejemplo, con Pérgamo, con Teatira y con Sardis, iglesias rebeldes. Y así, aquí como fue dicho al inicio de esta filmina, analizo mi proceder, me pongo en el lugar de esta iglesia, lo cual es de hecho necesario, y reviso si mis obligaciones como siervo fiel están siendo cumplidas, o por el contrario, males paralelos de Éfeso, Pérgamo, Teatira y Sardis todavía me salpican. Si de algo estoy totalmente seguro es que cuando el siervo se sabe fiel y esforzado por hacer la obra de su Señor, ver para dentro de su ser y preguntarse cómo se presentaría el Señor si lo visita, nunca será motivo de preocupación, porque su vida está regida por el principio que su Señor le señala cuando afirma: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y esto lo dice el Señor en Lucas 17:10. Así que, va de nuevo, ¿somos siervos inútiles que hacemos lo que se nos manda? ¿Sí o no? ¿Soy Esmirna o soy Tiatira? ¿Soy Filadelfia o soy Sardis? Ya debemos tener muy claro lo que significa la condición del Señor de ser el santo y el verdadero. Esta verdad, que es un atributo exclusivo de la deidad, me dice que como santo, el Señor no acepta nada que esté fuera de su voluntad, ni de sus ordenanzas, ni de su santidad. Es decir, nada que tenga la más pequeña muestra de inmundicia o pecado. Pero ni siquiera un ápice, aunque y para efectos de la absolutez, ni siquiera en su forma más microscópica. Y en su condición de verdadero, Él es la verdad, también en su sentido más absoluto. Es verdadero en todo lo que afirma y promete, es verdadero en su amor, en su gracia, en su cuidado al siervo y en llevarlo al mismo lugar donde Él se encuentra en este momento. Dice Juan el Evangelista en 14:2, citando al Señor, un versículo que ya mencionamos un poco más atrás: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Su iglesia no necesita más. Usted y yo no necesitamos más. Él promete, Él cumple. Y mi fe y su fe y la fe de todo aquel que le cree descansa sobre esta verdad. Y es precisamente en su derecho de ser el poseedor de la llave de David lo que señala su total autoridad para abrir su cielo al justo y cerrarlo al impío. Dice también en Juan 10:27,
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y en 14:6 también de Juan dice el Señor, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos 4:2 vuelvo a insistir la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ya lo había dicho el profeta Isaías en 43:11 cuando asegura, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y que tal autoridad es ciertísima, inviolable, y nadie puede cambiarla, eliminarla o dejarla sin efecto, lo vemos en las palabras del mismo Señor Jesús cuando dice en Mateo 25:31 al 34. Esta es una cita que también hemos hecho en este mismo estudio anteriormente, pero la profundidad de la verdad que aquí se dice y la necesidad de que el mundo esté enterado de esta realidad hace que la volvamos a citar para que quien la escucha ponga sus barbas en remojo y vea lo que el Señor está diciendo. Dice Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego en el 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el 46, e irán estos al castigo eterno, los malditos, y los justos, los que hicieron la voluntad de Dios y le creyeron al Cristo, a la vida eterna. En verdad, el Señor Jesucristo es poseedor de la llave de David, y a su casa solo entrará aquel que depositó su fe en él. Y al lago de fuego irán todos aquellos que rechazaron su oferta de salvación. Y en ambos casos, recuerde, será por toda la eternidad. Llegamos así al final del estudio de esta semana, concluyendo también con la presentación del Señor a su iglesia en Filadelfia. La autoridad del Señor es inapelable e inquebrantable. Su iglesia, la que le es fiel, lo sabe y se esfuerza por cumplir con aquello que su Señor le manda. Vivamos pues velando y haciendo aquello que el Señor espera que hagamos. Seamos siervos inútiles, que hacemos aquello que el Señor nos dice que hagamos. Y hagamos tesoros en el cielo, y el Señor se complacerá de nuestro trabajo. Bien, gracias a todos, verdaderamente les agradezco de corazón por quedarse hasta el final. El Señor espera que cada uno de nosotros impulse su evangelio, su palabra, y que éste sea expandido por todos lados. Y además recuerden que cada uno de nosotros es el motor que da ese impulso inicial a la palabra para que llegue hasta donde el Señor quiere llevarla. Recuerde también que este video puede colgarse en su Facebook, en X, en Telegram, en su WhatsApp, que puede ser mandado a todos sus contactos. Y recuerde que una parte importante de esos contactos todavía no conocen al Señor como su Salvador. Mándeles por favor este estudio. Alguno de ellos será tocado por el Espíritu y la palabra de Dios cumplirá en él su propósito. Recuerde que también el audio está en Spotify, en Apple y en Amazon, y que en Spotify ya también se pueden ver las filminas, además del audio. Aquí nos despedimos temporalmente en esta segunda mitad de la segunda entrega de la Iglesia de Filadelfia, y con la gracia y la bendición de Dios nos estaríamos escuchando la próxima semana. Dios les bendiga y permanezcan fieles y firmes, porque el Señor así lo quiere y nos mostrará su complacencia por nuestra fidelidad. Dios los bendiga.